Los señores de Turdes-Walter, condes de España, que pertenecían a la Iglesia Católica y eran nobles hispanos godos, emplearon toda su influencia para impedir la expansión benedictina en el sur de España. Los golems se afirmaron en el norte de España, en las regiones célticas. Emprenden infinidad de incursiones en la Bética con el fin de destruir a la casa de Tarsis. Fue una guerra secreta en el año, en el año, no se ve muy claro, pero creo que lo veo como en el año 800, cuando los monjes golem intentaban acercarse a la villa de Turdes. Los señores de Tarsis ejecutaban sin piedad. Desde entonces, la casa de Tarsis estaba en un permanente estado de alerta. Los golem, expertos en magia negra y maestros en toda clase de ciencias, lo emplearían para localizar la caverna secreta, pero siempre fracasaban. Bueno, este es un adelanto, este es algo de lo que estuvimos viendo en los estudios, en el estudio pasado, pero hoy vamos a seguir con el estudio del misterio de Berizela Vilca. Está todo lo que he compartido, todos los estudios han estado bien interesantes sobre la historia desde que bajaron los atlantes blancos y de ahí descienden la casa de Tarsis, la casa de los lidios y varios pueblos hiperbóreos, que muchos los combatieron, a muchos los desvivieron, pero todavía en ese tiempo todavía había familias. Acuérdense que una de las misiones de la familia de la casa de Tarsis era preparar familias para lo que se pudiera venir, y cada vez que se parecían estos golem, que eran unos sacerdotes hebreos, ¿sí? Del pueblo elegido. Ellos salieron del pueblo elegido y que aparecían, y lo único bueno, lo más importante para ellos era recuperar la espada sabia. ¿Por qué querían recuperar la espada sabia? Porque la espada sabia traía incrustada en la espada sabia, en la empuñadura, traía incrustada la piedra de Venus. Por eso es que siempre estaban detrás de la espada sabia. Bueno, pues vamos a proseguir con el estudio, ¿sí? Los golems se introducen como sociedad secreta y con sus intrigas comprometen a toda la iglesia, pero sus planes jamás son declarados públicamente, ni, ni asumidos oficialmente por la iglesia. Esto es como si existieran dos iglesias, una contra la que luchaban los señores de Tarsis y otra que sería la iglesia de los golem, y otra es la iglesia de Cristo, al que pertenece los que están por el espíritu y contra la materia, o sea, yo y todos los que estamos rumbo al origen, ¿sí? Una es la iglesia de la traición del espíritu del hombre, y otra es la iglesia de la liberación del espíritu del hombre. Y hay otra que menciona aquí Berizela Vilca, una es
otra es la iglesia del demonio del alma inmortal y otra es la iglesia del Dios del Espíritu eterno. Envían a San Agustín a la Gran Bretaña con 39 benedictinos. Llevaban la comisión de evangelizar a los anglos y a los sajones, a todos los que estaban en la Gran Bretaña. Fíjese que ellos, los anglosajones, eran de sangre muy pura y ellos, dice que estos pueblos eran de sangre muy pura. Después se infiltraron los golems para apoderarse del control de la iglesia británica. Uno de los propósitos en los monasterios ya existentes se adoptaba la regula Manacorum, el Manacato. ¿Se acuerdan del Manacato? Hay un video anterior a este, bueno, este todavía apenas lo estoy grabando, anterior a este que hablo del Monacato oriental y del Monacato occidental. Aquí dice regula monacorum, aquí está la descripción de estas palabras, que dice conjuntos de normas que rigen la vida monástica, promueve la disciplina y la comunidad entre monjes. 40 años después, los golems penetraron en los monasterios anglosajones. O sea, no se tardan un día, 2 días, un mes, 2 meses. Aquí se tardaron 40 años, pero los golems se tomaban su tiempo para prepararse, para estudiar a las personas mentalmente, físicamente, dónde viven, qué hacen, cuáles son las costumbres y de dónde son. Y con eso empiezan a hacer sus magias y sus rituales antes de proceder. Primero conocen el campo. No, ellos estudian muy bien a las personas, estudian muy bien lo que haces, a dónde vas, cómo te comportas, qué carácter tienes, qué estudias, dónde estudiaste. Todo primero lo investigan muy bien y ellos tardan tiempo. Toman su tiempo aquí en la tierra para hacer sus investigaciones. Como aquí a los anglosajones los estuvieron viendo todo y aquí dice que después de 40 años de que ellos tenían los planes de mandar a esos benedictinos para que los evangelizaran, pues ya estaban bien estudiados. Y dice que los golem penetraron en los monasterios anglosajones. Desde los celtas, desde la céltica Escocia, apoyada por el rey Oswaldo de Northumbria. Entraron como maestros y convencerían con la bondad de sus intenciones. O sea, eran bien astutos. ¿Tú crees que no llegaban así como muy valerosos o muy gritones y yo soy Juan Camané y nomás mis chicharrones son las... No, ellos llegaban y se comportaban amablemente, inteligentemente, sabiamente, como dice aquí, ¿sí? Que eran maestros que convencían con la bondad y sus intenciones. O sea, ellos nunca aparentaron nada, ni decían nada de todo lo que ellos tenían planeado. Todo era secreto y se presentaban ante sus enemigos como bondadosos, como sabios, como maestros, como filósofos, como monjes muy entregados. Eran bien, pues a eso se dedicaban, a engañar, y hasta la fecha engañan. Dice, durante muchos años, la voz cantante será llevada por monjes no irlandeses. Aparentemente, en los monasterios de los anglosajones, los irlandeses eran los que cantaban, ¿verdad? Los coros
los cantos religiosos en las iglesias. Pero llegaron ellos y ellos llevaban, dice, durante muchos años la voz cantante será llevada por los monjes no irlandeses, como el griego Teodoro de Tarso y el italiano Adriano. San Beda el Venerable lleva el monasterio benedictino de la Roue a su más alto grado de esplendor. Fíjese, todo lo iban bien equipados, bien preparados. Dice, talleres monacales, copiado y traducción de documentos, instrucción musical, etc. Esto fue de una invalorable ayuda para los Golem y sus planes. Los germanos son originarios del norte de Europa. Hace referencia a la parte boreal. Los germanos, dice, a la parte boreal del continente europeo. Lengua germática extinta, hablada por el pueblo godo. Estamos hablando de la familia de Tarsi. Ellos eran germanos. Godo. Y sus dos ramas. Astrogodo en Italia y visigodo en España. En España había muchos visigodos, muchos atlantes, muchos de la familia de Tarsi. Perdón. Y luego me quedé en la familia de España. El alfabeto era alfabeto rúnico. Se emplearon para escribir las lenguas germánicas, principalmente en Escandinavia y las Islas Británicas, aunque también se usaron en la Europa central y oriental. San Bonifacio dice que San Bonifacio, nombre que le concedió el Papa Benedictino Gregorio II, su nombre verdadero era Wilfrido. Su misión, evangelizar a los germanos. Nada más y nada menos que a los germanos. O sea, toda la familia de Tarsis, todos los godos, todos los visigodos, aquí están representados, evangelizar los germanos. Vamos a ver cómo va esto. Detrás de todo esto estaban los golem, que todavía sospechaban que aún los germanos conservaban la piedra de Venus. Las piedras, porque cuando decimos casa de Tarsis, la casa de Tarsis son muchos mucha gente que podemos mencionar, pero también había otros como los anglosajones, ¿sí? Había varios pueblos que eran germanes, ¿sí? Por eso aquí Bélice la Biblia en sus escritos menciona las piedras de Venus, porque al parecer no nada más la casa de Tarsis tenía piedras valiosas, muy valiosas espiritualmente, ¿sí? La piedra de Venus tiene una historia, la piedra que tenían los señores de Tarsis tiene una historia. ¿Por qué tanto cuidado y tantas muertes que se ocasionaron? Porque los golem, pues es lo que andaban buscando, la piedra de Venus. La espada sabia porque de alguna manera se enteraron que la piedra de Venus estaba incrustada en la espada sabia, ¿sí? Bueno, entonces dice que evangelizaba a los germanos. Detrás de todo eso estaban los golem, que todavía sospechaban que aún los germanos aún conservaban las piedras de Venus y otros legados de los atlantes blancos. Bonifacio se empeñó en derribar la encina. La encina era un árbol, ¿sí? Del dios Donar. En Geismar, tratando de encontrar
a ver, permítanme ver, dice, Jonás se empeñó en derribar la encina, el árbol del dios Donar en Geismar, tratando de encontrar, dice que a ver, trataba de encontrar la piedra que, que una tradición germáticas, que una tradición germática situaba en las raíces del árbol. ¿Sí? Esto ellos habían escuchado, por eso te digo que los, los investigaban muy bien y se metían entre la gente, entre los pueblos germanos, y pues ahí escucharon, ¿verdad? Que era una tradición. Ya ves que todos, hay gente que antes de que ni te preguntan, tú ya estás hablando, ¿verdad? Entonces, ese tipo de personas, fueron y, bueno, ellos, el pueblo platicaba, que era una tradición y que la tradición decía que los germanos habían enterrado, habían enterrado la piedra en este árbol, en una encina, en una encina, sí, en una encina. Entonces, dice que la habían enterrado en las raíces del árbol. Esta tarea no era de San Bonifacio, por eso contaba para ello con miles, o sea, no 100, 200 golem, o sea, miles de golem. Al decir miles de golem eran ya monjes preparados por los golem, sí, en los monasterios. 40 años, duraban muchos años estudiando y estudiando y estudiando. No se la pasaban perdiendo el tiempo en días de campo, en retiros, así amigables, comiendo, bebiendo. No, ayunaban y se retiraban a estar solos y a estar haciendo rituales y leyendo y todos los libros que les llevaban, leían y se preparaban. Entonces a San Bonifacio le, como dice aquí, que pusieron bajo sus órdenes miles de golem benedictinos. No sé si no escucharon no escucharon los otros audios, quiénes eran los benedictinos. Es una orden que dejó San Benito. Y San Benito, todas las leyes y todos los rezos y todo lo que él dejó, sí, fueron dadas por los demonios de la Fraternidad Blanca. Esos eran dice que es la escuela o la orden benedictina, ¿sí? Entonces, dice que la piedra sería buscada durante 50 años. Fíjate, ¿qué no investigarían? ¿A dónde no se meterían? ¿A quién no matarían? 50 años investigando. Dice que pasaron 50 años, ¿sí? Hubo miles de vidas perdidas, como les decía ahorita, miles de vidas perdidas de anglosajones. O sea, ya habían matado a mucha gente en otros pueblos de España y luego le dieron la misión a San Bonifacio que fuera a evangelizar a la Gran Bretaña, a los germanos, a los anglosajones. ¿Sí? Bueno, entonces dice, San Bonifacio no era un gran predicador, era más bien ejecutor de los planes de la Fraternidad Blanca. Uno de los planes más fecundos fue la universal difusión que imprimió la idea de la superioridad del obispo de Roma, el representante de San Pedro. O sea, que el obispo de Roma ya iba a representar a San Pedro en la tierra, no nada más ahí,
en España o en Italia, en Roma, en Francia, no, en la tierra, ¿sí? ¿Ok? Dice, en base a esa idea, se asentará el poder del papado en su alta Edad Media. En el año 737, en Roma, de manos de Gregorio III, la máxima dignidad será legado papal. En Alemania incluía el reino franco, el más poderoso de la cristiandad europea. Los reyes merovingos era otro pueblo, este es otro pueblo hiperbóreo, este es otro pueblo de la sangre pura. Los reyes merovingios se hacían llamar divinos, claro, cómo no, porque afirmaban descender de los dioses liberadores. Esto no, fíjate lo que dice, esto no significaba nada para el judeocristianismo. Aquel origen no significaba nada. El único era, o sea, para la iglesia católica cristiana, para los monjes, para los papas, para los obispos, no sé, eso es lo que decían los merovingios, no significaba nada para ellos. Porque dice aquí, porque nada más, el único era Dios creador, Jehová Satanás, y nadie podía arrogarse su linaje. Por eso ya todos los tenían envenenados con el engaño y con la mentira a todos los monjes, a todos los padres, a todos los obispos, a los reyes inclusive, porque eran muy buenos para cambiar la mente de la gente. Y que solo existiría el ¿super qué? Déjenme ver. Y que solo existiría la superstición o los demonios, ¿sí? Ellos inculcaban mucho, sembraban mucho la superstición y que había demonios que los iban a atacar si no hacían lo que ellos decían. Dice, era cuestión de principios eliminar unos reyes que no solo declaraban tener linaje divino, o sea que ellos, a todo el que decía que era divino y que tenía un espíritu así poderoso, no lo recibían. Dice que dice, los reyes no solo declaraban tener linaje divino, sino que, perdón, déjame irme un poquito más arriba, dice, era cuestión de principios los eliminaban. Eliminar a unos reyes que no solo declaraban tener linaje divino, como los merolingos, que les dije ahorita, sino que afirmaban recordarlo con la sangre. O sea, les daba un coraje, temblaban, pero de coraje. Este, eh, eh, dice que afirmaban recordarlo con la sangre. No entendían eso. Y mucha gente no entiende eso. Que una vez que tú estás ya en el camino de regreso al origen y que estás despertando poco a poco, tu sangre se va purificando y vas recordando cosas de tu origen, ¿sí? Entonces ellos como todavía estaban frescos en su recuerdo de la sangre y a estos rápidamente tenían, tenían que eliminarlos, que pretendían presentarse como los únicos representantes de Dios. Entonces ellos pues traían la insignia, la encomienda de que nomás había un solo Dios, el Dios creador. Y si tú decías que no, chacarrás. Carlomán, mayordomo de
Tracia, se retira al monasterio Monte Cassino. Todos los, los hombres que tenían una posición muy elevada en el gobierno, como Carlomán, que era mayordomo, y algunos eran príncipes, algunos eran gente noble, que estaba muy allegada que a los obispos y a los papas, que eran la mera ley en ese tiempo. Entonces, se tenían, rápidamente deseaban fervientemente irse a preparar a los monasterios. Entonces Carlomán, este mayordomo, dice que se retiró, dice, se retira al monasterio de Monte Cassino. Monte Cassino era muy famoso porque tenían muchos maestros, enseñaban demasiadas cosas, que salías bien preparado contra todo lo que no sea del Dios creador. Y concede a Bonifacio total libertad para reformar la iglesia. Este hombre, Carlomán, creo que es Carlomagno, ahorita vamos a ver, pues tenía mucho poder y él le concede a San Bonifacio total libertad para reformar la iglesia franca. O sea, la iglesia franca obviamente era de los franceses, de acuerdo a la regla benedictina de San Benito. Y su hermano Pipino, o sea, el hermano de Carlomán, Pipino, que haría lo mismo. Más adelante se pone a toda la iglesia de Franca bajo el control de la orden benedictina. Carlomán y Pipino están dominados, fíjate, Carlomán y Pipino, dice, están dominados por la orden benedictina. Era tan poderosa la orden de benedictina, todos los planes que tenían se concedían y convencían a la gente, ¿sí? Y estos dos hombres de mucho poder fueron convencidos por la orden benedictina. Y luego dice, San Bonifacio comunica a Pipino el plan de los goles. O sea, como eran gente muy poderosa, pues les empezaron a decir cuál era el plan que traían. Con la aprobación del nuevo Papa Zacarías. Ya traían la orden del Papa. Hasta los papas, cualquier papa, todos ellos convencían. Dice, Zacarías dice, destronará al rey Childerico III. Ya había un rey. Qué tremendo. Ya había un rey ahí. ¿Sí? Y lo destronaron. Lo destronaron al rey Childerico III, el último de los divinos merovingos. ¿Se acuerdan que ahorita vimos que los merovingos eran de sangre pura y decían que ellos provenían de un Dios divino, de los dioses leales? Pues estos empezaron a trabajar. Entonces dice que destronaron a este rey de los dioses merovingos. En su lugar sería elegido por los grandes del reino y estaría legitimado por el antiguo, fíjate, metían luego la Biblia. Dice, estarían legitimados por el Antiguo Testamento, por el consentimiento del Papa y la unción de San Bonifacio. El nuevo rey debía de pagar por la usurpación. Le estaban dando permiso. Le concedieron que lo destronara al rey, ¿cómo se llama? Childerico III. Lo estaban destronando, pero que tenía que pagar por usurpar el reino. Ellos le dieron permiso, lo quitaron y luego dijeron
que Pipino, ¿verdad?, tenía que pagar por usurpar el reino, el trono. Y dice lo que tenía que pagar, dice, y era un gran, un gran botín y unos territorios que debía ser previamente conquistados. O sea que para que tomara el trono tenía que dar un gran botín porque tenía que pagar y tenía que conquistar unos territorios de Francia y entregárselos a ellos, al Papa y a los demás, ¿sí? De la Iglesia Católica. Dice, el rey Childerico fue consignado, aparte de que le quitaron el trono como rey, ¿verdad? Que el rey, porque era el rey, dice, lo consignaron a un monasterio. Esto fue en el año 751. El rey Pipino y el Papa Esteban II se reúnen en Pontión, donde firman un tratado por el cual los francos, o sea, los franceses, se comprometen en el año 756 adelante a proteger a la Iglesia Católica. O sea, ya se comprometieron a proteger a la Iglesia Católica, aparte, y a servir al trono de San Pedro. Luego se inaugura la dinastía carolinga. ¿Qué es la dinastía carolinga? Son nobles francos que gobiernan Francia. Piedra fundamental en la obra de la Fraternidad Blanca. Todo estaba copado por la orden benedictina. En vista de todo esto, habrá que reconocerle a Carlomagno el haber hecho todo posible por convertirse en judio-cristiano. ¿Se acuerdan que se fue al monasterio, el monasterio que se llama Casino, Monte Casino? Déjenme ver. Que se fue al monasterio a prepararse. Bueno, no me encontré. Monte Casino. Que se fue a preparar ahí a ese monasterio. Y se convirtió en judeo-cristiano. Judeo-cristianismo. Y cumplir con el plan de los golems. O sea, le entró, como le platicaron, el plan que traían los golems, le pareció muy bien. Y pues empezó y ya estaba bien lavado el cerebro y bien convencido de que los golems eran buenos, grandes maestros, sabios, filósofos, científicos, de lo que tú quieras. Estaban muy contentos con ellos. Dice, piedra fundamental en la obra de la Fraternidad Blanca, esto ya lo dije. Todo estaba, en vista de todo esto, habrá que reconocerle a Carlomagno el haber hecho todo posible por convertirse al judeo-cristianismo y cumplir con el plan de los golems. Se abrió una escuela palatina. A esta escuela concurría personalmente el emperador con sus hijos e hijas, su guardia personal y otros miembros de la corte, a escuchar las lecciones que impartirían los sabios benedictinos, llegados en muchos casos desde monasterios lejanos. De Italia vinieron Aquisgrán, Pablo de Pisa, Paulino Aquileia, Pablo Diácono de Pavía, etc. De España, fíjense que vino. De España llegó uno de los señores de Tarsis. ¿Qué tal, Uno de los señores de Tarsis con la misión de espiar
la marcha de la conspiración de los golem. O sea, que los señores de Tarsis, la familia de Tarsis, ellos siempre se estaban preparando espiritualmente y siempre buscando estrategias que les revelaban los dioses leales para poder defender, todo lo que ellos creían, para seguir con la purificación de la sangre, para seguir con la sabiduría hiperbórea, para seguir cuidando sus tierras, para seguir preparándose físicamente como guerreros, porque estaban siempre en alerta, siempre estaban en alerta. Entonces, este hombre sabio, descendiente de la familia de Tarsis, era un maestro, un profesor, porque España lo mandó, dice, cuando dice que a su regreso, cuando ya regresó de su misión de ir a enseñar a esa escuela palatina, su regreso fue desalentadora. Traía desalentadoras noticias, pues claro, sobre la magnitud y profundidad del movimiento enemigo. Se llamaba, el nombre de ese profesor se llamaba Tiulfo de Tarsis, y fue famoso por su libro escrito en la escuela palatina, titulado de Spiritus Sancto Bellipotens. De la escuela palatina, las ideas para la encíclica de Literis Coledis, aprobados por Carlomagno, dice, en ellos se debería enseñar fíjese lo que enseñaban, cómo no van a estar súper preparados, la filosofía y la teología, las 7 artes liberales, las gramática, aritmética o filosofía, la retórica, la dialéctica, la astronomía, geometría, aritmética y música. Los benedictinos Golem tenían bien claro cómo debían de educar las mentes europeas. Fíjate, tenía bien claro cómo debían de educar las mentes europeas para que en los tiempos por venir se experimentase colectivamente la imperiosa necesidad del templo local. Entonces se levantarían templos de piedra nunca vistos, catedrales magníficas, máquinas de piedra, de tecnología, de Atlante morena, y cuya función apuntaba a transmutar la mente del creyente y ajustarla al arquetipo colectivo de la raza hebrea, que es el mismo que el de Jesús Cristo, arquetipo. Fíjense, eran los Golem y todos benedictinos y todos todos los de esta escuela y todos los que estaban involucrados en la Iglesia católica, apostólica y romana, los papas, los obispos, los monjes, los maestros, los filósofos, no eran cualquier persona, estaban bien preparados. Sí, mucha gente hoy en día quiere compartir cosas y probablemente peguen. Muchas no son verdades. Nosotros estamos, bueno, al menos yo, y sé que muchos camaradas también comparten el ministerio de Belisela Vilca, comparten los fundamentos de la sabiduría 1 y 2, comparten la historia de la casa de Turdes, ¿sí? Los libros de Luis Felipe Moyano. Sí, Luis Felipe Moyano era un hombre muy sabio, muy entregado
muy poderoso en el espíritu, recibió muchas revelaciones, las escribió y su madre María dio la autorización de que se publicaran sus escritos y que no se cobrase, que fueran gratuitos. Los libros de Luis Felipe Moyano los encuentras en el internet y los puedes bajar para leerlos. No se hace comercio porque se enseñan. Hay que aprender, hay que leer para adquirir conocimiento y sabiduría, para que tener una gnosis dentro de nosotros espiritual, la cual nos dirige y nos da las palabras. Pero aparte de eso, leemos, no dejamos de leer y de prepararnos. Y no nada más, bueno, al menos yo no nada más leo. Una vez que yo leí todos los libros de Luis Felipe Moyano, ahora estoy con el misterio de Belisela Vilca, ¿verdad? Que es el primer libro que debes de leer para tener conocimiento, para tener sabiduría, para irte purificando tu sangre espiritual y venga el recuerdo del origen. Sí, vas a aprender y vas a recordar. Bueno, ¿por qué digo todo esto? Porque los demonios están preparados. Un demonio, cuando viene a atacarte, cuando viene a hacerte algo, no viene nomás porque sí, ay, déjame, se me atravesó se me atravesó aquella. No, es que ya te estudió. ¿Qué está haciendo? ¿Qué está diciendo? ¿Cómo se mueve? Cuando te ven que andas muy apegada a las cosas materiales de este mundo y que tienes una admiración profunda por lo que hay en este mundo y te metes y admiras todas las cosas nuevas que hay, lo nuevo que hay, lo quieres tener, hasta subes porque no lo tienes o porque no tienes una buenas amistades o no tienes socialmente, no eres muy social y ves a otro y quieres tú serlo. Eso es estar apegado al engaño, a la materia, ¿sí? Y fácilmente ni se acercan a ti. Pero cuando uno haces público el despertar, sí, yo le decía a una amiga, el despertar, dijo, es que yo soy, ella practica cierta religión, la más popular de todo el mundo, sí, y le digo, pues yo también fui, le dije, pero estaba medio despierta, pero este es el despertar del despertar, entonces hay que despertar, unos están como que despertando, pero como no pueden moverse porque hay que hacer lo que te dicen que tienes que hacer, ¿sí? Y ya como que quieres salirte del pozo y te vuelven a jalar y ahí te tienen, ¿sí? Entonces, no eran simples personas o simples personas que tenían coraje, envidia y me voy a vengar, no. Lo hacían con planes de años y de estudios, ¿sí? Obteniendo en uno más adelante de este estudio, dice que ellos estaban obteniendo más conocimiento y más sabiduría, porque entre más leían y más se esforzaban en tener maestros, en tener alumnos y prepararlos, ellos también aprendían. Entonces, hay que leer, hay que leer. Por ejemplo, si yo ya leí todos los libros de Luis Felipe Moyano y estoy empezando otra vez porque voy a empezar hasta que termine de dar el libro de Belisela Vilca, no sé cuánto me vaya a tardar, voy a seguir con los de Fundamentos y con la Casa de Turdes, sí, yo ya los leí, entonces ya puedo leer otros libros como de filósofos que Sócrates, Platón, Garfield y otros que los despreciaron y que los humillaron y que en ese tiempo nadie daba un 20 por ellos, pero eran tan sabios y tan filósofos que muchos de ellos eran hiperbóreos, pero no lo sabían. Ahí hay mucha gente que tiene su espíritu como que la gente que te diga que si no vas a la iglesia y que si no predicas cualquier cosa, que no compartes algo religioso, te ven mal, no cabes con ellos. Bueno, entonces que tienes un espíritu que está esperando que lo despiertes, ¿sí? Bueno, yo creo que aquí le voy a dejar
porque me faltaron como 3 hojas, pero no me quiero tardar para que no sea tan, tan aburrido, ¿sí? Este, espero que si llegaron hasta este punto, hasta, hasta ahorita, les doy las gracias y pues que estén bien. Nos vemos para la próxima. Hasta luego.